En lo más profundo del fuego solar que alimenta al signo de Leo existe un misterio que no se revela con facilidad. La imagen que el mundo guarda de esta fuerza zodiacal suele estar teñida de majestuosidad, orgullo, carisma y una necesidad innata de brillar. Leo es visto como el soberano del zodiaco, aquel que no teme mostrarse, que vive para dejar huella, que arde en la llama del reconocimiento. Sin embargo, en esa misma hoguera de luz existe una brasa silenciosa, un poder que no pertenece a la apariencia, ni a la demostración, ni al rugido altivo, sino a un terreno mucho más inesperado y secreto. Se trata de una cualidad tan ajena a la percepción común de Leo que hasta él mismo rara vez la sospecha, la capacidad de despojarse de su brillo, abrazar la sombra y encontrar en ella un poder silencioso que no necesita testigos. Ese potencial dormido es la humildad transformada en grandeza interior. Leo no suele relacionarse con el silencio interior ni con la modestia callada, pues su energía natural busca ser vista y reconocida. Pero dentro de su corazón solar, que late con la intensidad de 1000 estrellas, existe una habilidad dormida para encontrar una plenitud tan inmensa en la entrega sin reconocimiento, en el dar sin esperar retorno, en el ser sin necesidad de brillar. Cuando este don oculto se despierta, Leo se convierte en algo todavía más poderoso que un rey aclamado, se convierte en un sabio iluminado cuya grandeza no depende del eco de los aplausos. El contraste es lo que lo hace tan insólito. Un signo creado para mostrar la luz, destinado a la expresión, poseyendo en su centro una fuerza de disolución del ego que, cuando se activa, lo coloca en un nivel de libertad inalcanzable para otros. Mientras que la mayoría busca ser visto para sentirse vivo, Leo descubre que su llama arde con la misma intensidad aunque nadie esté mirando. Y en ese instante se revela que su fuego no necesita combustible externo, porque emana directamente de la fuente cósmica que lo originó. Este poder dormido también se manifiesta en su sorprendente capacidad de escucha profunda. Nadie imagina que Leo, el que ruge, pueda ser también el que calla y absorbe, pero en su interior habita la habilidad de sostener espacios emocionales donde otros signos se agotan. Cuando activa esta parte latente, no se limita a inspirar por su presencia o por sus palabras, sino que lo hace por la profundidad con la que sabe recibir lo que los demás sienten. Se convierte en un sol que no enceguece, sino que calienta suavemente, un faro que ilumina desde la compasión silenciosa. Esa faceta oculta no anula su naturaleza brillante, sino que la complementa de manera inesperada. El león que descubre el poder de su sombra se vuelve invencible porque ya no depende de nada externo para sentirse completo. Su reino deja de ser únicamente el escenario en el que recibe honores y pasa a ser también el espacio íntimo donde reina sobre sí mismo. Su trono ya no está hecho de aplausos ni de oropeles, sino de una certeza interna indestructible. El despertar de ese potencial puede venir en momentos de crisis, cuando el rugido ya no es suficiente y la vida le obliga a enfrentarse a la desnudez del alma. Allí, donde cualquier otro signo podría sentirse perdido, Leo encuentra la semilla de un nuevo poder, la capacidad de renacer desde el vacío, de mantener su fuego aunque el mundo parezca frío, de reconocer que su verdadera corona no se sostiene por admiración ajena sino por el brillo inquebrantable que lleva en lo más hondo. Ese don oculto choca con la imagen del Leo orgulloso y dominante, porque le enseña que su grandeza no depende de imponerse ni de sobresalir. Su fuerza más secreta es la de volverse invisible sin perder su esencia, de retirarse del escenario sin dejar de ser soberano. Ese misterio lo convierte en un signo de alquimia espiritual, el fuego que se transmuta en luz interior, la soberbia transformada en sabiduría, la necesidad de ser visto convertida en una independencia absoluta del juicio de los demás. Cuando Leo despierta este potencial dormido, se convierte en algo más que un líder, más que un creador, más que un inspirador. Se convierte en una fuente inagotable de confianza silenciosa, en un guardián del calor interno, en un sol que no necesita salir cada día para existir, porque incluso en la noche su fuego sigue ardiendo en lo eterno. En ese instante, lo que parecía un signo de puro esplendor se revela como el signo que más profundamente conoce la quietud en la que habita la verdadera grandeza. El potencial dormido de Leo se despliega en territorios que pocas veces son asociados con su naturaleza. La imagen tradicional de este signo lo enmarca en el dominio, la creación, la irradiación constante de su fuego vital, pero existe una corriente subterránea que late bajo esa superficie incandescente y que lo conecta con algo que desafía toda lógica, la capacidad de rendirse al misterio de lo desconocido y hallar en esa entrega una fuerza insólita. La paradoja de un ser que parece necesitar siempre el control de su reino es que, en su interior, posee la facultad de renunciar a ese control y descubrir que su grandeza no depende de la posesión ni de la dirección, sino de la confianza plena en la vida misma. Allí,
En ese espacio secreto donde el ego se disuelve, Leo revela un poder espiritual que lo conecta con el flujo universal. Su fuego, que normalmente se proyecta hacia afuera para conquistar y marcar presencia, puede convertirse en un fuego interno que ilumina sin consumir, en una llama que guía no con autoridad impuesta, sino con una serenidad que despierta respeto sin necesidad de exigirlo. Este aspecto casi nunca se manifiesta en su juventud, porque requiere atravesar pruebas de vacío, de pérdida, de silencio, en las que descubre que el rugido no basta y que la verdadera fortaleza surge cuando se atreve a abrazar la vulnerabilidad. El universo le otorga, como herencia oculta, la capacidad de la paciencia. Quien asocia a Leo con la inmediatez del fuego y con la urgencia de brillar no imagina que en lo profundo de su espíritu existe un poder latente para esperar, para sostener procesos, para ser guardián de un tiempo más grande que el suyo. Ese dominio del ritmo le otorga la facultad de construir no solo reinos efímeros basados en el reconocimiento inmediato, sino legados que trascienden generaciones, porque no están sostenidos por la prisa del ego, sino por la permanencia de lo eterno. Otra de sus fuerzas dormidas es la capacidad de sanar desde la ternura. El león, emblema de ferocidad y autoridad, oculta en su corazón solar una dulzura que rara vez permite aflorar porque choca con la imagen de fuerza que siente que debe mantener. Sin embargo, cuando esa faceta despierta, se convierte en un bálsamo poderoso que derrite las durezas de quienes lo rodean. El calor que irradia no solo es majestuoso, también es maternal y protector, capaz de nutrir almas heridas con una compasión que jamás se espera de él. Esa ternura, cuando se revela, tiene un poder transformador aún mayor que su autoridad natural, porque no necesita imponerse, simplemente envuelve y reconforta. En el plano de la visión, Leo posee en secreto una conexión con lo invisible que no siempre reconoce. Mientras su signo brilla en la concreción, en la expresión visible y tangible, hay un hilo escondido que lo une al mundo de lo simbólico, de los sueños, de las señales que nadie más percibe. El mismo fuego que lo hace creador de obras y de realidades visibles puede convertirse en una antorcha que ilumina las regiones ocultas de la psique y del espíritu. Allí reside su capacidad de intuición, dormida bajo capas de racionalidad y orgullo, pero capaz de despertar para convertirlo en un visionario que percibe caminos antes de que existan, un profeta que no necesita oráculos porque su propio corazón solar arde con la sabiduría del futuro. Este aspecto oculto lo convierte también en un alquimista emocional. Aunque es conocido por su intensidad expresiva, guarda dentro de sí un poder secreto para transmutar dolores en energía creativa, derrotas en aprendizajes luminosos, traiciones en fortaleza interior. Mientras otros signos se quiebran ante el peso de la decepción, Leo tiene en lo profundo la facultad de convertir cada caída en un renacer más poderoso. Es un fuego que nunca se apaga, incluso cuando parece extinguido, porque su esencia contiene la chispa eterna de la vida que no muere. Su potencial dormido también se manifiesta en la capacidad de fusionarse con lo colectivo. Aunque suele ser visto como un ser que busca el centro de la atención, en realidad puede convertirse en un canal que encarna las aspiraciones y la esperanza de muchos. Su fuerza de liderazgo se transforma, entonces, en algo distinto, deja de ser el gobernante que recibe honores para convertirse en el héroe que refleja la grandeza dormida en los demás. Cuando activa esta parte oculta, ya no brilla solo para sí, sino que se convierte en espejo de la luz colectiva, inspirando a todos a despertar el sol que guardan en su interior. El gran secreto es que Leo posee una facultad dormida para la invisibilidad. En apariencia es el signo del escenario y del resplandor, pero en lo más hondo puede encontrar un extraño poder al retirarse, al caminar en silencio, al dejar de reclamar. Esa invisibilidad no es debilidad, es un modo de regenerar su fuego, de recargarse en la sombra para luego volver con más fuerza. Es un don que le permite ser tanto la antorcha que guía como la brasa que espera paciente bajo las cenizas, lista para encenderse de nuevo cuando el destino lo reclame. Ese potencial dormido, que tantas veces se esconde porque contradice la imagen solar del signo, es en realidad lo que lo convierte en un ser completo. El león que aprende a callar, que descubre la dulzura, que se atreve a no brillar, que encuentra poder en el desapego, se vuelve una criatura cósmica imposible de derrotar. Porque ya no depende de lo externo para sentirse eterno, porque sabe que su luz no es prestada ni frágil, sino que pertenece al mismo corazón ardiente del universo. En lo más secreto de la esencia de Leo existe un potencial que rara vez se contempla, porque desafía los contornos clásicos de su naturaleza solar. Acostumbrado a la fuerza del protagonismo, al magnetismo de la creación y a la contundencia del fuego que irradia sin descanso, este signo oculta en lo profundo un poder que trasciende el fulgor inmediato, la facultad de convertirse en guardián de lo invisible, de sostener lo intangible y de ser refugio en lugar de espectáculo.
En la tradición astrológica, Leo es el sol que todo lo ilumina, pero la paradoja que lo engrandece aún más es que dentro de sí guarda la capacidad de brillar en silencio, de ser luz sin necesidad de llamar la atención, de convertirse en un astro que ilumina desde lo discreto y lo eterno. Ese aspecto secreto lo conecta con una resiliencia espiritual imposible de quebrar. Mientras muchos lo ven como vulnerable ante la falta de admiración, su verdadera fortaleza se revela cuando descubre que puede seguir encendido aunque no exista un solo testigo. Allí se despierta un poder inesperado, la independencia emocional más pura, la certeza de que su fuego arde no porque alguien lo celebre, sino porque forma parte de la vibración misma de la vida. En ese momento se libera del yugo del reconocimiento y se transforma en una fuerza solar que no depende de nada externo. Ese desapego, que contrasta con la imagen habitual del signo, lo convierte en un maestro silencioso de la autosuficiencia espiritual. También reside en Leo un potencial dormido de profunda conexión con lo ancestral. La energía solar que lo caracteriza no solo habla de brillo y vitalidad, también guarda la memoria de linajes, la voz de antepasados que se manifiesta en forma de instinto, de guía invisible, de fuerza que lo acompaña aunque no la perciba conscientemente. Cuando Leo se abre a esa herencia oculta, se convierte en puente entre lo eterno y lo presente, en guardián de una sabiduría que lo trasciende. Su rugido deja de ser solo suyo para convertirse en un eco de generaciones pasadas que hablan a través de él, recordándole que no es un individuo aislado, sino una llama heredera de un fuego que nunca se apagó. En el corazón de este signo yace también un poder de transformación a través de la vulnerabilidad. Leo suele mostrarse imponente, sólido, inflexible en su dignidad, pero lo que nadie sospecha es que cuando decide abrir sus grietas y mostrar sus fragilidades, su impacto se multiplica. Su grandeza no se resquebraja al exponerse, sino que se engrandece, porque revela que detrás del sol hay un ser humano capaz de sentir, de dudar, de temblar. Ese contraste es lo que hace que su ejemplo inspire aún más, porque enseña que la verdadera realeza no es infalible, sino auténtica, y que no hay mayor acto de valentía que mostrarse sin máscaras. En la dimensión oculta de Leo existe también la posibilidad de convertirse en canal de la calma en medio del caos. Su energía suele asociarse al movimiento, al ímpetu creador, al deseo de marcar territorio, pero en su centro late un núcleo de serenidad al que solo accede cuando apaga el ruido externo. Allí se revela su capacidad de irradiar estabilidad, de convertirse en un sol quieto que no necesita moverse para influir, porque basta con su presencia para ordenar lo que lo rodea. Es un poder silencioso, pero inmensamente transformador, porque convierte a Leo en el eje de un universo que gira en torno a su calma interior. Otro aspecto latente es su sorprendente potencial de desapego material. Aunque suele relacionarse al lujo, al disfrute de lo visible y al goce de lo tangible, Leo guarda en lo profundo una capacidad insólita para renunciar, para vivir con lo mínimo sin perder su grandeza, para recordar que la corona no está hecha de oro ni de riquezas externas, sino del fuego que arde en el alma. Cuando este potencial despierta, Leo se vuelve inmune a la pérdida y libre de la atadura de lo material, porque sabe que todo lo externo es pasajero, pero su esencia brilla con una permanencia que nada puede robarle. En esa misma línea, otro don oculto es la facultad de fusionar su voluntad con un propósito mayor. Leo es conocido por su orgullo y su afirmación del yo, pero lo que pocos comprenden es que en su centro existe una fuerza capaz de entregar esa voluntad a una causa que lo trascienda, de convertirse en guerrero de algo superior. Cuando ese poder se despierta, ya no lucha por su nombre ni por su gloria, sino por un ideal que trasciende lo personal. Allí se revela su naturaleza más épica, la del héroe que no solo reina, sino que se sacrifica por lo eterno. La contradicción más bella de Leo es que su mayor potencial oculto es el arte de desaparecer. El signo que parece condenado a brillar encuentra una fuerza inesperada en la retirada voluntaria, en el acto de ceder espacio, en el dejar que otros brillen. Esa invisibilidad no es debilidad, es una elección consciente que le permite descansar, observar y renacer con mayor fuerza. En esa invisibilidad aprende que su luz nunca depende del escenario, porque incluso en la oscuridad sigue siendo sol, y ese descubrimiento lo convierte en invulnerable. Cuando todos estos dones dormidos despiertan, Leo deja de ser solo un soberano de la luz externa para convertirse en un maestro de la luz interna. Su fuego se vuelve multidimensional, no solo ilumina y calienta, también sana, guía, transforma, inspira y protege. La paradoja de un signo destinado a brillar que descubre la grandeza del silencio, la fuerza de la humildad, la calma de la paciencia y la libertad del desapego, lo convierte en una figura mítica capaz de sostener tanto el esplendor del día como la serenidad de la noche. Y así,
En la plenitud de su despertar, Leo revela que no es únicamente el rugido del presente, sino la encarnación eterna de una luz que no conoce ocaso. En la vastedad del simbolismo leonino aún quedan territorios ocultos que pocas veces se exploran y que constituyen ese potencial dormido que contradice lo evidente. Leo, signo de fuego fijo, suele representarse como inmutable en su orgullo, decidido en su brillo, inquebrantable en su identidad, pero en lo profundo de esa rigidez late una sorprendente capacidad de metamorfosis. Allí donde se cree que solo hay permanencia y obstinación, el león guarda el poder de reinventarse por completo, de renacer de sus propias cenizas como un fénix disfrazado de soberano terrestre. Esta cualidad choca con la imagen habitual de Leo porque no se le asocia con la flexibilidad ni con la transformación, y sin embargo, cuando la vida lo coloca en circunstancias extremas, es capaz de soltar una versión de sí mismo y dar lugar a otra que conserva el fuego esencial pero lo proyecta bajo formas radicalmente distintas. Otro aspecto oculto es la capacidad de entrar en comunión con el silencio cósmico. El signo del rugido, de la palabra que arrastra, de la expresión que cautiva, guarda un rincón en su espíritu donde puede alinearse con el mutismo de las estrellas y beber de esa quietud una claridad que lo fortalece. El mundo espera de Leo movimiento, acción y vitalidad, pero cuando accede a ese silencio interno encuentra un poder que no necesita exhibirse, un manantial de lucidez que convierte su fuego en sabiduría pura. Esa conexión con el silencio no lo apaga, lo vuelve aún más luminoso, porque ya no depende del ruido externo para sostenerse, sino que brilla desde una serenidad indestructible. En el plano de las emociones, Leo guarda una sensibilidad que rara vez muestra porque teme que se confunda con debilidad. Su fuego parece indomable, pero dentro de sí existe un caudal de ternura y empatía que lo vincula con la vulnerabilidad de los demás. Ese potencial dormido lo convierte en un sanador inesperado, alguien capaz de reconocer en los ojos ajenos la necesidad de calor, protección y confianza. Cuando activa esta faceta, Leo no solo inspira desde la fuerza, sino también desde la compasión, y logra que quienes lo rodean se sientan seguros bajo su influencia. Esa capacidad de sanar desde el corazón es una de sus joyas ocultas, pues contradice la imagen del león imponente para revelar al guardián que vela en silencio. Existe además un vínculo secreto entre Leo y lo colectivo. Aunque es el signo de la individualidad, del yo que brilla con luz propia, lleva en su interior un poder latente para encarnar los sueños y las aspiraciones de un grupo, de un pueblo, de una comunidad entera. Su figura, que en apariencia se centra en lo personal, puede transformarse en símbolo de lo universal. Esta capacidad de convertirse en arquetipo hace que, sin buscarlo, represente algo mucho mayor que él mismo. Cuando despierta este aspecto, Leo ya no se percibe como un individuo que necesita destacar, sino como un canal a través del cual se manifiesta la grandeza de todos. Así, su brillo deja de ser egoísta y se convierte en una llama compartida. Otro de los dones que permanecen dormidos en este signo es la renuncia voluntaria al poder. El león, que parece luchar siempre por reinar, tiene escondida una sabiduría que le permite abdicar cuando lo considera necesario. Ese gesto, que contradice su naturaleza de líder innato, lo engrandece aún más, porque demuestra que su fuerza no depende de un trono ni de un cetro, sino de la conciencia de quien es. Esta capacidad de ceder el poder sin sentir que lo pierde es un secreto que lo conecta con la realeza más pura, la que no necesita títulos ni jerarquías para existir. Cuando Leo despliega esta cualidad, se vuelve intocable, porque ningún derrumbe externo puede arrebatarle lo que ya es suyo por esencia. En el ámbito de lo espiritual, Leo posee un potencial dormido de conexión con lo invisible que lo vincula directamente con la visión profética. Su fuego, cuando no se dispersa en la necesidad de reconocimiento, puede volverse una antorcha que ilumina lo que aún no existe. Tiene la capacidad de presentir, de imaginar futuros, de percibir caminos que todavía no se han abierto. Esta cualidad, al no estar siempre desarrollada, suele aparecer en momentos de soledad o de crisis, cuando Leo apaga el ruido del mundo y escucha el murmullo de su propia alma. Entonces se convierte en visionario, en faro de horizontes lejanos, en portador de mensajes que no le pertenecen solo a él, sino al destino colectivo. También guarda la facultad de reconciliar polaridades. El león parece un signo de extremos, orgullo y humildad, fuerza y vulnerabilidad, esplendor y sombra. Sin embargo, en lo profundo puede integrar esas fuerzas opuestas y encontrar el equilibrio que otros signos no alcanzan. Tiene el don dormido de ser mediador entre el fuego y el agua, entre la pasión y la calma, entre el yo y el nosotros. Cuando esa cualidad despierta, Leo se convierte en alquimista del espíritu, capaz de unir fuerzas contrarias y darles un sentido armónico. Su fuego ya no divide ni consume, sino que une y transfigura.
El potencial más inesperado y contradictorio que guarda Leo es la capacidad de disolverse en lo anónimo. El signo destinado a destacar y a ser reconocido guarda en su interior la fuerza de convertirse en nadie, de caminar entre multitudes sin reclamar nada para sí, de ser testigo en lugar de protagonista. Esta invisibilidad elegida no disminuye su grandeza, la expande, porque descubre que su esencia no necesita escenario alguno para brillar. Al lograr este nivel de desapego, Leo se convierte en sol eterno, aunque no lo vean, su calor sostiene la vida. Cuando todo este arsenal oculto se despierta, Leo se revela como mucho más que un soberano del día. Se vuelve guardián del silencio, alquimista del dolor, profeta del porvenir, sanador desde la ternura, símbolo de lo colectivo y dueño de una humildad que paradójicamente lo hace más grande que cualquier corona. Su fuego no solo ilumina, también abraza, guía y transforma. Su luz no solo brilla en la cima, también se mantiene encendida en la sombra. Y es entonces cuando se cumple el destino más épico de este signo, demostrar que la verdadera realeza no es la que exige reconocimiento, sino la que permanece radiante incluso en la oscuridad donde nadie la contempla. En la hondura del espíritu leonino habita un potencial que casi nunca se asocia a su fuego radiante, la capacidad de ser guardián de la sombra ajena. Mientras la mirada común lo encasilla en el resplandor del brillo personal, existe en Leo un poder dormido para sostener a quienes atraviesan oscuridades, no con discursos grandilocuentes ni con demostraciones de fuerza, sino con una presencia cálida que infunde coraje en quienes sienten que no les queda nada. Su fuego, que el mundo asume como herramienta de conquista, puede transformarse en un refugio, en una llama suave que protege y acompaña sin consumir. Es un potencial oculto porque contrasta con la imagen de líder que siempre debe mostrarse invulnerable, pero cuando se activa revela la grandeza de un signo que puede ser tanto sol abrasador como farol discreto en la noche. Leo guarda además la facultad de reconocerse en la fragilidad del otro sin perder su dignidad. Allí donde se espera que siempre sea el centro indestructible, en realidad posee un poder más sutil, comprender que la verdadera fuerza no se demuestra con invulnerabilidad, sino con la capacidad de aceptar que todo ser humano, incluso él, puede temblar, dudar y sentir miedo. Esta cualidad, cuando despierta, lo convierte en un héroe distinto al de la gloria exterior, un héroe capaz de humanizar su luz y de inspirar no por ser perfecto, sino por ser auténtico. Es una revelación que sorprende, porque transforma al rey del zodiaco en un hermano universal que camina al lado de los demás. En el plano de la creación, Leo suele asociarse a la obra visible, a la expresión grandiosa y a la necesidad de dejar una huella clara, pero su potencial dormido se encuentra en la creación invisible. Puede dar forma a atmósferas, inspirar estados anímicos, transformar un espacio sin que nadie pueda señalar con exactitud qué hizo. Su energía tiene la capacidad de modelar lo intangible, de encender una chispa en el corazón de otros con un gesto mínimo, con una mirada o con un silencio cargado de intención. Este poder de crear sin artificios es una de las facetas más sorprendentes de su fuego, porque le recuerda que no toda creación necesita ser monumental para ser eterna. Existe en Leo una capacidad secreta de escucha que contrasta con su fama de hablador, expresivo y magnético. Aunque pocos lo sospechan, puede transformarse en un pozo de atención plena, en alguien que sabe sostener las palabras del otro como si fueran joyas, guardándolas con el mismo cuidado con el que un guardián preserva un tesoro. Esta escucha profunda es una de sus cualidades dormidas más transformadoras, porque convierte su luz en espejo y hace que quien habla se sienta reconocido, validado y digno. En ese acto silencioso, Leo descubre que no solo brilla al mostrarse, también lo hace al reflejar la grandeza de quienes lo rodean. El signo del sol también contiene un vínculo secreto con la noche. La astrología lo define por la claridad diurna, pero dentro de él existe un magnetismo lunar que rara vez se despierta. Esa conexión con la oscuridad le concede un poder insólito, aprender a reconocer la belleza de lo oculto, la fuerza de lo invisible, la importancia de lo que se gesta en secreto. Cuando abraza esa dimensión nocturna, Leo no pierde luz, la expande, porque su fuego se vuelve capaz de convivir con el misterio sin necesidad de dominarlo. Se convierte en un ser solar que entiende la noche y en un líder que reconoce el valor de los procesos silenciosos. Otra de las facetas no desarrolladas es su capacidad de desprenderse de su propia imagen. La fijación con la apariencia y el orgullo pueden aprisionarlo, pero en lo profundo guarda la habilidad de liberarse de esa prisión y mostrarse sin adornos, desnudo de toda pretensión. Esta cualidad no surge fácilmente, porque requiere atravesar experiencias que derriben su vanidad, pero cuando despierta, Leo alcanza un nivel de libertad que nadie espera de él, ya no necesita defender ninguna máscara, porque ha descubierto que su esencia es tan inmutable que no depende de cómo lo perciban.
Ese desprendimiento lo convierte en un ser invulnerable, que no necesita justificarse ante nadie. Leo también posee un don dormido para lo colectivo que va más allá del liderazgo. No se trata solo de guiar, sino de fundirse en el grupo como uno más, sin que nadie note que es el corazón que late en silencio sosteniendo la unión. Esa habilidad de pertenecer sin destacar, de ser parte del engranaje y no la cúspide, es una paradoja que multiplica su grandeza. Cuando la activa, Leo se transforma en la llama que enciende un fuego común, invisible pero fundamental, y su grandeza deja de medirse por su corona individual para ser reconocida en la fuerza compartida que logra despertar. Hay además un vínculo profundo con la paciencia que suele permanecer oculto. El fuego fijo parece impulsivo y necesitado de resultados inmediatos, pero en su interior Leo posee la capacidad de esperar, de sostener una visión a largo plazo, de regar con constancia un sueño hasta que florezca. Esa paciencia oculta es la que lo convierte en constructor de legados, porque le permite entender que lo más grande no surge de un instante de gloria, sino de la persistencia silenciosa que no claudica. En esa constancia, Leo descubre que su verdadero brillo no se apaga nunca, porque está hecho para durar más allá de las modas y de los tiempos. Cuando todos estos aspectos ocultos despiertan, Leo se convierte en un ser completo que ya no depende del aplauso ni de la escena, sino que brilla en lo visible y en lo invisible, en el día y en la noche, en la voz y en el silencio. Su fuego se vuelve multidimensional, capaz de sostener, sanar, inspirar y guiar desde lugares que nadie sospechaba. Se revela entonces como un rey que no necesita trono, como un sol que no depende del cielo para existir, como un héroe que no se define por la batalla sino por la quietud con la que sostiene el universo. En ese despertar, Leo encarna la verdad más épica de su signo, que su luz no solo se proyecta hacia afuera, sino que es capaz de habitar todas las formas de la existencia, desde el esplendor más grandioso hasta la sombra más callada. En el corazón de Leo existe un secreto aún más profundo que los ya revelados, una dimensión de su naturaleza que desafía no solo lo que el mundo espera de él, sino también lo que él mismo cree conocer de su esencia. Allí, en lo más íntimo de su fuego, se encuentra la capacidad de la entrega absoluta, un don dormido que rara vez despierta porque contradice su instinto de afirmación, de centralidad y de dominio. Esta entrega no es sumisión ni pérdida, sino un acto consciente de disolverse en algo mayor, de rendirse al amor, a la vida, a un ideal, con una pureza que lo eleva más allá de cualquier corona. Cuando Leo descubre esta faceta, deja de ser únicamente un soberano que brilla en solitario para convertirse en un ser que encarna la llama del sacrificio, aquella que arde no por sí misma, sino para que otros encuentren el camino. Ese potencial oculto le concede una fuerza espiritual que lo acerca a lo divino. El signo regido por el sol no solo guarda en su interior la chispa de la creación, sino también el poder de fundirse con el fuego universal, de volverse uno con aquello que sostiene la vida misma. En ese estado, su individualidad se expande en una grandeza cósmica que trasciende el yo. Deja de ser un líder en la Tierra para convertirse en una manifestación viviente del espíritu solar, un símbolo eterno de la vitalidad que no muere, de la luz que persiste incluso en los abismos más densos. Existe en Leo una facultad dormida para la contemplación, un talento secreto que parece imposible en un signo tan dado a la acción y la expresión. Sin embargo, en lo profundo, puede alcanzar un estado de quietud que lo conecta con lo eterno, un mirar sin necesidad de intervenir, un observar que revela verdades ocultas. Cuando activa esa capacidad, se convierte en un sabio capaz de comprender los ritmos ocultos de la vida, los ciclos que trascienden lo inmediato. Descubre que no todo se trata de crear y brillar, que también hay una grandeza en el arte de esperar, de reconocer el momento exacto en el que el destino se abre como una flor. En su interior también yace una sorprendente compasión hacia lo frágil. El león que parece destinado a la grandeza exterior guarda una ternura casi infantil hacia todo lo que comienza, hacia todo lo que necesita cuidado. Este instinto de protección, cuando se despierta, lo convierte en guardián no solo de lo suyo, sino de todo lo que merece crecer sin ser destruido. Así, Leo se transforma en un protector de causas justas, en defensor de los vulnerables, en voz de quienes no pueden rugir por sí mismos. Su fuego, entonces, no solo inspira, también protege y cuida con una nobleza que muy pocos esperan. Otra de las facetas más inesperadas de su potencial dormido es su relación con el desapego del tiempo. Aunque parece vivir en la inmediatez del presente y en la urgencia del reconocimiento, Leo posee dentro de sí un vínculo con la eternidad, con lo intemporal. Tiene la capacidad de proyectarse más allá de su propia vida, de pensar en legados que no le darán gloria inmediata, pero que sostendrán a otros mucho después de que él se haya ido.
Este poder de sembrar sin necesidad de cosechar, de confiar en que la semilla se perpetuará en manos futuras, lo conecta con la inmortalidad, porque lo vuelve parte de una obra que no termina en él. El signo que siempre se asocia al orgullo también guarda, como tesoro secreto, la capacidad de pedir ayuda. Puede parecer un gesto simple, pero en su mundo representa un poder oculto que transforma todo. Reconocer que no siempre debe sostenerlo todo, que no siempre debe ser fuerte, que también puede descansar en otros, lo libera de la carga de ser eternamente invencible. Cuando se permite esa vulnerabilidad, Leo descubre una grandeza más pura, la de confiar, la de compartir el peso, la de reconocer que incluso un rey puede apoyarse en su pueblo. Ese acto lo vuelve aún más humano y al mismo tiempo más divino, porque enseña que la verdadera fuerza no está en resistir solo, sino en saberse parte de una red mayor. En el terreno de los vínculos, Leo guarda la facultad dormida de fusionarse con otro sin perder su esencia. Quien lo percibe como individualista o centrado en sí mismo ignora que, cuando ama desde lo profundo, puede disolverse en el otro hasta formar un solo corazón, sin que su fuego se extinga. Al contrario, esa unión lo multiplica, lo engrandece y lo vuelve fuente de inspiración para quien comparte su camino. En ese estado, Leo se transforma en llama compartida, en sol de dos cuerpos, en testimonio de que la entrega no disminuye, sino que eleva. En el plano del alma, Leo también guarda un don oculto de reconciliación con lo invisible. Aunque vive de lo concreto y lo visible, en lo profundo siente el llamado de lo misterioso, de lo que no puede dominar. Ese contacto con lo inefable le otorga una humildad silenciosa, una certeza de que su fuego proviene de algo mayor que no necesita explicación. Cuando se abre a ese misterio, se convierte en puente entre lo humano y lo divino, entre lo que brilla en la materia y lo que late en lo eterno. Todo este conjunto de poderes ocultos revela que Leo no solo está destinado a brillar en el mundo externo, sino también a dominar los reinos invisibles, a encarnar la paradoja de ser sol y sombra, fuego y silencio, rey y servidor. Cuando activa estas cualidades, se convierte en un ser completo, capaz de sostener tanto la gloria como la humildad, tanto la fuerza como la ternura. En ese despertar, Leo no solo reina en su reino terreno, sino que se alza como emblema de la luz eterna, esa que no depende de miradas, esa que nunca se apaga, esa que ilumina incluso cuando nadie la ve. En lo más profundo de Leo hay territorios aún inexplorados, espacios interiores donde su fuego adquiere una vibración distinta, menos visible pero infinitamente más poderosa. Existe un impulso secreto que lo conecta con los procesos de transformación que parecen pertenecer más al signo de Escorpio que al suyo, y sin embargo lo habitan en silencio. Leo guarda la capacidad de renacer desde sus propias cenizas, no como el ave fénix que se reinventa tras la destrucción, sino como un sol que se apaga solo para volver a brillar con una intensidad nueva. Este poder oculto le permite no temer a la caída, porque dentro de sí late la certeza de que siempre podrá levantarse con mayor grandeza. Esa resiliencia silenciosa, tan poco mencionada, constituye uno de sus mayores dones espirituales. Otro aspecto no siempre explorado en su naturaleza es la capacidad de resonar con el colectivo, de convertirse en catalizador de los sueños de muchos. Se le suele asociar con la individualidad radiante, con la figura del rey o la reina que se basta a sí misma, pero en lo profundo Leo porta la semilla de una conciencia grupal. Su fuego no es solo personal, también es universal. Puede encender revoluciones de espíritu, movimientos de esperanza, llamaradas que no pertenecen a un individuo sino a toda una generación. En esos momentos se revela como el sol de su era, la chispa que da calor y dirección a quienes caminan a su alrededor. Leo también esconde una sensibilidad especial hacia la belleza efímera. Si bien se asocia con la creación grandiosa, el arte que deja huella y la expresión imponente, dentro de su alma se agita la emoción ante lo fugaz, ante la llama breve que, por su misma brevedad, adquiere un valor inmenso. Es capaz de conmoverse ante un gesto diminuto, una palabra sencilla, un instante que pasa y que no volverá. Allí se encuentra otra de sus fuerzas ocultas, la capacidad de atesorar lo que otros ignoran, de reconocer que la eternidad también se manifiesta en un destello que dura apenas un segundo. Hay en Leo una conexión dormida con los misterios del silencio interior. Aunque parece destinado a rugir y a expandirse hacia afuera, posee la facultad de recogerse en su propio corazón y escuchar el eco de su fuego interno. Esa introspección no es debilidad ni repliegue, es el acto de regresar al templo interior donde late su verdadera grandeza. En esos momentos se convierte en un alquimista de sí mismo, capaz de transformar la energía dispersa en claridad, capaz de alinear su poder con un propósito superior. Ese contacto con su centro lo vuelve inquebrantable,
porque ya no depende de lo externo para confirmar su fuerza, la encuentra dentro de sí. Otra dimensión poco explorada es la de su vínculo con el tiempo. Leo no solo arde en el presente, también tiene una relación especial con el pasado y con el futuro. Su fuego puede iluminar las memorias más antiguas y darles un nuevo sentido, transmutando heridas heredadas en orgullo y fuerza. De igual modo, puede proyectar su luz hacia lo que aún no existe, moldeando con su intención realidades que todavía no han nacido. Su fuego no conoce fronteras temporales, y ese poder lo convierte en un arquitecto invisible del destino. En lo que respecta al amor, Leo guarda un potencial casi místico de amar sin condiciones. Aunque suele asociarse a pasiones intensas, orgullosas y dominantes, lo cierto es que en su esencia más pura es capaz de un amor solar, inagotable, que no pide nada a cambio. Ese amor es el que lo conecta con lo divino, porque se asemeja a la luz del sol que da sin esperar, que brilla sin discriminar, que se entrega porque simplemente no puede dejar de hacerlo. Cuando alcanza ese estado, Leo deja de buscar el reconocimiento del mundo y se convierte en la encarnación viva de la generosidad cósmica. Dentro de su espíritu también descansa un don de reconciliación con la sombra. Su fuego, tan acostumbrado a la luz, tiene en secreto la capacidad de abrazar lo oscuro, de aceptar lo que en otros asusta. Es en ese abrazo donde se revela su mayor nobleza, la capacidad de integrar la fragilidad, el dolor y la imperfección sin intentar anularlos. Ese acto lo transforma en un líder compasivo, en un guía que no solo inspira con su brillo, sino que también alivia con su humanidad. Leo porta en su esencia la memoria ancestral de reyes, guerreros y guardianes que a lo largo de los tiempos supieron unir el poder con la responsabilidad. Ese linaje invisible vive en cada uno de sus gestos de grandeza y lo impulsa a no conformarse con brillar para sí mismo, sino a asumir su papel como protector de la vida. En esa herencia espiritual está escrito que su fuego no es un privilegio, sino una misión. Cuando estos aspectos dormidos despiertan, Leo deja de ser únicamente un centro de luz personal para convertirse en una estrella guía en el vasto firmamento humano. Su destino se engrandece no solo porque lidera, inspira o crea, sino porque encarna la unión entre lo visible y lo invisible, entre el poder y la ternura, entre la llama que quema y la que da calor. Así, se revela como un sol eterno que no solo ilumina caminos, sino que abre puertas a lo trascendente. En los dominios más ocultos de Leo, más allá del brillo evidente y de la fuerza magnética que lo define, existe un caudal de energía sutil que rara vez se menciona y que, sin embargo, sostiene toda su grandeza. Ese caudal se encuentra en la vibración del corazón como centro espiritual, no solo como órgano simbólico de vitalidad, sino como el verdadero sol interior desde el cual irradia todo lo que es. El corazón en Leo no late únicamente para sí, late para el mundo, y en cada pulsación transporta la memoria de los antiguos guardianes solares que sostenían la vida en la tierra a través de rituales de fuego y canto. Esa conexión ancestral es la raíz de su nobleza, una nobleza que no depende de la mirada externa, sino de una herencia cósmica inscrita en su esencia. La energía leonina, tan asociada con la majestuosidad exterior, guarda una sabiduría particular sobre la vulnerabilidad. Pocos reconocen que bajo la armadura del orgullo y de la seguridad late una sensibilidad profunda, una consciencia de lo frágil que puede ser el alma cuando se expone en su autenticidad. Esa vulnerabilidad no es debilidad, sino combustible secreto de su grandeza, porque de allí brota la fuerza con que defiende sus sueños, la ternura con que protege a quienes ama y la pasión con que se entrega a la vida. Leo conoce en lo más íntimo que la verdadera fuerza no se mide en la dureza del carácter, sino en la valentía de mostrar la llama interna sin temor a que el viento la apague. El fuego de Leo no es solo calor ni luz, también es música cósmica. En los movimientos de los planetas que lo rigen hay un ritmo secreto, un latido armónico que acompaña sus gestos. Su presencia está cargada de una melodía invisible que puede alentar, levantar y sanar a quienes lo rodean. Ese don lo convierte en un transmisor de vibraciones elevadas, en un canal de la energía solar que se expresa no solo con palabras o acciones, sino con una frecuencia que toca el alma de los demás. De ahí que muchas veces no sea necesario que Leo explique su fuerza, basta con que esté, basta con que su energía inunde un espacio para que todo se ordene a su alrededor. En su vínculo con el destino, Leo guarda una cualidad de visionario que pocas veces se menciona. Su fuego le da la capacidad de ver más allá del presente, no con la lógica fría de lo racional, sino con la certeza ardiente de la intuición. Leo puede percibir los caminos antes de que se abran, puede sentir los futuros posibles como si fueran ya realidades palpables. Ese poder le concede el don de inspirar a otros hacia horizontes que ellos mismos aún no son capaces de imaginar. Su grandeza no radica solo en liderar desde la acción,
sino en encender la fe de quienes dudan, en despertar la confianza dormida de los que han perdido la visión. En las pruebas de la vida, cuando las sombras parecen apagar su fuego, Leo revela uno de sus secretos más profundos, la alquimia del dolor. A través de las caídas, de las pérdidas y de las traiciones, Leo aprende a convertir la herida en fortaleza, el vacío en creación, el silencio en rugido. Allí donde otros se quiebran, él renace con la certeza de que cada experiencia lo convierte en un sol más sabio y más vasto. Ese proceso de transmutación lo vuelve inmortal en el espíritu, pues no hay oscuridad que pueda extinguir definitivamente la luz que lo habita. Dentro de su camino espiritual también descansa una conexión con el cosmos que va más allá de su regente solar. Aunque el sol es su fuente evidente, Leo guarda un puente secreto con las estrellas fijas, con esas luces antiguas que representan la inmortalidad y los legados eternos. Esa resonancia lo convierte en un portador de misiones que trascienden lo personal, como si estuviera llamado a inscribir su huella no solo en la historia de los hombres, sino en la memoria del universo. Cada uno de sus actos nobles vibra más allá de la Tierra, y esa consciencia lo acerca a su verdadera misión cósmica, ser un rayo de luz consciente en medio del vasto firmamento. En el terreno del amor y la entrega, Leo posee un aspecto aún más oculto que la pasión ardiente o la lealtad inquebrantable. Es la capacidad de reconocer lo divino en el otro, de percibir en quienes ama la chispa eterna que los conecta con la creación. Esa percepción lo transforma en un espejo solar, al mirar a los demás, les recuerda lo que son en esencia, los ayuda a reconocerse como portadores de luz. No es solo un amante ni un amigo ni un líder, es un despertador de almas, un faro que señala a cada ser humano la grandeza que lleva dentro. En lo más profundo, Leo sabe que su vida es un escenario donde se representa una obra mayor que él mismo. Cada gesto, cada palabra, cada acto de valentía o de generosidad son parte de un guión cósmico en el que interpreta el papel del héroe que nunca deja de creer en la luz. Y aunque ese papel conlleve soledad, incomprensión o sacrificio, lo asume con la grandeza de quien nació para irradiar, porque su fuego no pertenece solo a su propia historia, es herencia de los dioses, promesa de vida y símbolo eterno de la victoria del espíritu sobre la oscuridad. En ese reconocimiento Leo alcanza su verdadera gloria, porque deja de buscar su trono en la tierra y comienza a reinar en el cielo, donde su fuego ya no es solo llama, sino aurora eterna que inspira, protege y guía.